Venga. Vamos. La verdad es que poco que contar, ¿no? Sí, demasiadas facilidades. Exacto, nada que decir. No, a ver, el planteamiento en un principio estaba bien, es verdad que las bajas nos condicionaron también un poco mucho la llegada aquí a Albert Boquete, y la idea un poco era parar ese potencial que tienen ellos, sobre todo pues, en la faceta goleadora, ¿no? En medio campo hacia adelante. Por eso un poco empezamos pues, con esa línea de 5 para poder tapar sobre todo pues, el juego interior de ellos. Pero bueno, ese gol pues, sí que condiciona mucho el partido desde el minuto 3 y después el segundo pues, que acaba un poco de matar el partido. A partir de ahí pues, ahora estamos enfrentados a un equipo con más potencial goleador de toda la categoría, el equipo que realmente para mí también tiene las mejores prestaciones y la mejor idea de juego y bueno, y un equipazo, ¿no? Vamos a decir. Bueno, quizás se le echó falta un poco más faltaron dientes, ¿no? Sí, seguro, pues lo que te digo, ¿no? Al final... Esos espacios quiso presionar arriba, pero dejó sacar el balón con demasiada facilidad. Sí, todo lo que podamos contar está bien, es lo que se vio. Es decir, al final es verdad que el Campos mueve el balón de una manera muy lenta, es verdad que buscando un poco pues, esas superioridades en su campo y a partir de venir al campo contrario es cuando realmente empieza a tener movilidad, empieza a tener esa verticalidad que no vamos a descubrir, ¿no? A Itami, pues a Alex o a un jugador que esté pues, por dentro. Pero sí que es verdad que el equipo está falto de carácter en ese sentido, sobre el caso de Carreñosa, por decir algo, por nombrar, ¿no? Pues futbolista un poco más que más empujo, que más referencia tiene en ese sentido. La baja de Paco es fundamental, la baja de Changui también es importante, la baja de Ancho es importante y realmente pues después hay gente muy joven que al final también se viene muy pronto abajo, claro. Bueno, para vosotros lo peor de lo que queda quizás también el calendario. Bueno, realmente yo cuando me hago cargo del equipo hace 2 semanas, las cuentas que echamos es ganar 5 partidos, ¿no? Es verdad que pasan un poco pues, las posibilidades por ganar en casa, el enfrentamiento con el Porriño, y este partido tampoco estaba marcado en rojo en el calendario. Es cierto que quedaba Compos, quedaba Rancine, Ferroli y Bergan de los 3 de arriba, pero bueno, quizá nuestra liga ya sabemos que es otra y más en estas condiciones, obviamente. Sí, gracias. Bueno, ya esos partidos va a ser difícil encontrarse otro tan tranquilo, ¿no? Bueno, sí, está claro que el resultado dice que fue un partido cómodo, pero bueno, yo creo que el equipo lo afrontó, bueno, la duda, no era duda a lo largo de la semana, era un poco pues lo que queríamos hacer después de no haber conseguido puntuar en la última salida, en la última jornada, en Barco. Nos vimos fastidiados de allí porque considerábamos que el equipo había hecho, bueno, no su mejor partido, pero sí que habíamos tenido ocasiones y el equipo rival no había generado mucho como para perder. Teníamos ganas en este partido, que son esos partidos pues un poco trampa, ¿no? Con equipos que están abajo, de revertir la situación, de seguir siendo el equipo con esa imagen de equipo que somete al rival, que juega rápido y que genera muchas ocasiones de gol y lejos de mérito del Boiro, yo creo que fue mérito del Compostela, que en todo momento mantuvo un nivel altísimo. El primer gol ahí a los 2 minutos también ya acaba por levantar prácticamente el partido. Sí, bueno, yo creo que evidentemente es un gol muy tempranero, que te abre el marcador, que siempre hay unos minutos iniciales de tanteo por parte de un rival y de otro, y eso favorece, no se puede decir lo contrario, pero también es cierto que el Boiro pues, venía sin nada que perder, sabía al sitio donde venía y así Luis pues, en el 11 inicial dentro de lo que tenía y sobre todo con la disposición en el campo, en ese sistema de 5-3-2, pues bueno, creo que como muchos otros equipos optó por intentar que no le hiciéramos daño por dentro, por intentar pues igualarnos con ese tribote de Pozas, Teira y V, de dinamismo y demás, y con 2 referencias para intentar correr, pero creo que nosotros estuvimos muy bien con la pelota y en todo momento fuimos superiores a ellos. Bueno, ahí también después del cambio creo que se fue al vestuario y tiene un problema. Ya en el descanso no pidió el cambio, pero sí dijo que poco podía aguantar. Tenía un lance en la primera parte, creo que
trastabilla con Cardeñosa y ya tenía unas molestias en el tobillo y se resintió y bueno, fue a poner hielo dentro. Bueno, hay 3 goles que marca, hace 2 semanas 4, quizás el Valladolid se reparta un poco más. Bueno, si semana tras semana va así y el resultado es ese, a fin de cuentas es nuestro delantero referencia. Está pasando por un buen momento o a lo mejor es que ahora se está viendo, pues como decía él, en esa semana de los 4 goles a vosotros a lo largo de la semana, que esto es fruto del trabajo, no solo de él, que evidentemente tiene un porcentaje de culpa altísimo, sino también de todo el equipo, de los compañeros que le asisten y que generan las ocasiones. Yo hoy lo más orgulloso que me voy, de lo más contento que me voy o del buen sabor de boca que me llevo para casa, es que con respecto a la semana pasada hubo 6 cambios en el 11, muchos de ellos propiciados porque no tuvimos una semana de fortuna en cuanto a lesiones. Samu el miércoles nota un pinchazo, 2 semanas de baja, Rubén que ya estaba de baja la semana anterior, Álvaro Casas que ayer a última hora tomando la decisión de que no juegue porque tiene unas molestias de pubis, ayer a la tarde Chechu en casa se fue con unas molestias de aquí y una contractura enorme que no lo deja ni levantarse de la cama. Bueno, creo que el equipo respondió a las 1000 maravillas, que lo que siempre buscamos con esos cambios y esas rotaciones es que todo el mundo esté al 100%. Esta semana hubo más rotaciones que nunca y el equipo sigue rindiendo al mismo nivel y eso nos va a venir muy bien para las 7 últimas jornadas y sobre todo para lo que todos queremos, que es las semanas a mayores que podamos tener a partir de que esto acabe. Buscar un problema, pero quizá a veces faltó buscar más las espaldas con esos cambios, como el primer gol o el cuarto, que es el de Dani, que gana. Sí, estamos en construcción en eso, estamos en construcción de afianzar esos movimientos. Yo creo que el equipo, lo que hablamos muchas veces, a estas alturas tiene unos registros con un nivel brutal en cuanto a mecanismos colectivos e individuales y este año creo que el equipo dio un paso muy grande en la faceta de contragolpear, de buscar las espaldas al equipo rival y creo que todavía tenemos un margen de mejora muy alto y en eso estamos trabajando. Y después, que yo creo que es muy difícil, sea cual sea el equipo y sea cual sea la clasificación de ese equipo, hacer goles en situación de ataque a prácticamente 10 tiros en su propio campo. La semana pasada nos pasó en Barco que no fuimos capaces, no tuvimos nuestro mejor día, seguimos insistiendo, el día de Arosa tampoco tuvimos nuestro mejor día y tampoco fuimos capaces de hacer daño en esa situación. El día de Porriño, es cierto que el Porriño adoptaba un posicionamiento un poquito más avanzado, pero hoy en muchas situaciones que el Loiro defendía con 8 y 9 tíos, éramos capaces de generar situaciones con ruptura a la espalda en un espacio muy pequeño y eso también es digno de alabar. Muy bien. Muy bien.